Como le decía, es un gusto estar aquí. Bueno, me ha tocado hablar tener esta ponencia de arbitraje en Jus Imperium y contratos de concesión. Me parece un tema muy interesante porque justo tiene que ver con el tema del derecho público, su evolución, sus mutaciones y también la fuerza tan potente que tiene el arbitraje como, digamos, como institución en nuestro medio. Y también para aclarar bastantes cosas, digamos, que se vienen dando en esta transformación tanto del derecho administrativo como de los medios de solución de controversias en materia contractual administrativa. Entonces hay que ir un poco dando varias cuestiones que se han ido dando, digamos, en todo este tiempo, ¿no? Es importante un poco hablar de varias cosas que creo yo que me parece interesante que pueden quedar, digamos, claras para poder luego pasar una serie de preguntas y poder conversar. Yo creo que el derecho administrativo es un derecho, digamos, que está en constante evolución. No es un derecho que quede inmóvil. ¿Ya? O sea, todas las ramas del derecho en general tienen movilidad, creo yo, pero el derecho administrativo sigue mucho a la política, sigue mucho a las transformaciones sociales, digamos, toma mucho pulso, digamos, del avance del Estado en su relación con la sociedad. Digamos que el derecho constitucional tiene, digamos, por ejemplo, que es la madre, la matriz de todo esto, digamos, establece las bases, pero, digamos, los edificios, las casas, los contenidos de una ciudad, digamos, están dados por el derecho administrativo. Entonces, aquí hay un tema interesante por varias cosas. Por lo siguiente, porque tradicionalmente el derecho administrativo estaba siempre, digamos, construido sobre ciertas bases que hoy día están conmovidas. Entonces, lo primero que quiero hablar es del contrato administrativo, la evolución del contrato, y luego hablar ya del tema del arbitraje, porque toda esa historia merece ser contada y por qué, digamos, el Perú es un país, digamos, que tiene una legislación pro arbitraje, una constitución pro arbitraje, una legislación pro arbitraje, y cómo hay que saber interpretar también todo este tema para justamente poder efectivamente... tenemos que empezar de un lado. O sea, es importante poder analizar el fenómeno del contrato administrativo y su transformación, para luego hablar del tema ese famoso del Jus Imperium, además. Es interesante porque, digamos, mucha gente no, digamos, no carbura, no, digamos, no llega a analizar, digamos, por qué el derecho administrativo se ha transformado. Entonces sigue, por ejemplo, pensando en el famoso tema del Jus Imperium, de las potestades de orden público, indisponibles, digamos, y no se han dado cuenta que todo eso ya se ha transformado. Pero para llegar a eso, primero hablemos de lo que es el origen de esto y por qué vienen las confusiones, ¿ya? El tema es que siempre, digamos, el derecho administrativo se ha moldeado bajo la influencia, al menos en los países del civil law, se ha modelado a través de lo que es la idea del derecho administrativo francés. Entonces, el derecho administrativo francés, digamos, desarrolla una serie de conceptos de acción administrativa, ya de la acción administrativa a través de lo que es las figuras de la norma reglamentaria, el acto administrativo y el contrato. Pero a diferencia de la norma y el acto, que son generalmente potestades unilaterales, o sea, son medios de acción unilateral, siempre ha habido una discusión con respecto al contrato. Porque al principio, digamos, doctrinariamente se admitía el contrato, siempre, digamos, o sea, incluso jurisprudencialmente, en Francia al menos, pero luego vino una ola de pensamiento que incluso también tuvo éxito en Francia, que era la ola de la influencia alemana, sobre todo en la doctrina de un señor llamado Otto Mayer, de un gran catedrático alemán, que además publicó su famoso libro El Derecho Administrativo Alemán, lo publicó en Francia, en francés también, tuvo mucha influencia en Francia. Entonces, Otto Mayer, por ejemplo, rechazaba la idea del contrato administrativo. O sea, no puede ser. El contrato es paritario, el contrato es una institución de partes iguales.
y el Estado y el particular son desiguales siempre. Entonces, en el derecho público, el Estado domina, el Estado manda. Por eso que si manda, ¿ya? Que es luego una doctrina que recoge en Francia Maurice Hurieu, ya con la famosa idea de la puissance publique en Francia, ¿ya? Pero es la idea de el Estado manda. ¿Pero manda con qué? Manda con normas, unilateral, normas reglamentarias. O sea, el reglamento sale, es una norma, se publica y es mandatorio. El Estado no necesita la anuencia de nadie para emitir normas. De la misma forma, se emiten los actos administrativos también. Expresión de potestades públicas, expresión de una decisión, expresión de un poder unilateral. No se pregunta si alguien quiere un acto administrativo. El acto administrativo se dicta, se impone. A veces a pedido particular, a veces de oficio, pero el acto administrativo se impone. Entonces Mayer dice, oye, pero el contrato es extraño en el derecho público. ¿Cómo va a ser si en verdad el Estado, digamos, si los particulares están en una posición de desigualdad? Si el Estado manda, impone unilateralmente, ¿cómo va a contratar? Esa es una gran pregunta que se hace Mayer a finales del siglo XIX y que influencia mucho en toda Europa. Influencia en Francia, influencia en España también, la idea de Italia también, la idea del contrato es rara. No puede haber contrato. Entonces, se recurre, digamos, pero en verdad existían contratos, por ejemplo. Y hay una cosa interesante con respecto al concepto de concesión, por ejemplo. Muchos autores, llevándose la idea de Mayer, por ejemplo, Mayer es el que dice, la concesión no es un contrato, la concesión es un acto administrativo unilateral que luego es aceptado por un particular y con eso, digamos, se genera una relación contractual, pero de derecho público. Entonces, mucha gente, por ejemplo, en los libros clásicos de derecho administrativo se sigue pensando que la concesión es un acto administrativo, por ejemplo. En algunos casos le llaman acto administrativo necesitado de aceptación, por ejemplo. Entonces, se piensa la idea de la concesión como un acto administrativo. Estoy hablando de finales del siglo XIX, también inicio del siglo XX, diría yo hasta la mitad del siglo XX, que pensaba eso. Por ejemplo, el libro muy conocido de un autor latinoamericano, Enrique Sayagués Lazo, un uruguayo con formación francesa, y él decía que la concesión es un acto administrativo unilateral. En Argentina, Rafael Bielsa decía lo mismo, por ejemplo. Y en general, digamos, todos aquellos que seguían las escuelas francesas, que fueron muy dominantes en América Latina a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Entonces, muchos pensaban así. De hecho, en Alemania dijeron, oye, ¿cómo hacemos para que el Estado contrate? Por ejemplo, cuando el Estado necesita hacer obras, necesita hacer, por ejemplo, construir un edificio, ¿cómo hacemos con la obra pública? ¿Cómo hacemos cuando el Estado realmente sí necesita contratar? Porque, por ejemplo, decían, oye, la concesión es un acto de poder público. El Estado entrega la gestión de digamos, un ferrocarril, de un tranvía, ¿no? La concesión es un acto de poder, ya está, claro. Pero, ¿cómo hacemos cuando el Estado necesita contrato? Entonces, en Alemania surge la idea de la doble personalidad del Estado. La sostuvo otro profesor, George Jelinek, ya decía, oye, un ratito, cuando el Estado actúa como poder, es una cosa, la doble personalidad, una suerte de Jekyll and Hyde. Cuando el Estado actúa como poder, es una personalidad de derecho público, regido por normas administrativas. Y otro lado, cuando el Estado, por ejemplo, celebra un contrato, se despoja de su poder y celebra los contratos como si fuera un particular más. Esa es la famosa teoría del fisco en Alemania. Y es la teoría que permitía al Estado diciendo el Estado tiene una personalidad de derecho público, pero también tiene una personalidad de derecho privado. Noten eso, recuerden eso, porque un poquito esa es la clave de lo que luego va a permitir surgir al contrato administrativo. Porque dijeron, oye, bueno, en verdad sí, pues tienes razón, ¿no? O sea, el Estado tiene dos personalidades, una de derecho público cuando manda y otra de derecho privado. Una personalidad de derecho privado, la teoría del fisco, cuando el Estado asume obligaciones y deberes como cualquier persona. Entonces, hicieron esta doble teoría. Entonces, en Alemania, hasta ahora, digamos, ha seguido mucho esa influencia, digamos, de los contratos de derecho público que están incorporados en la ley de procedimiento administrativo alemana
del año 76, de 1976, y otro lado está, digamos, la teoría de los contratos, digamos, de gestión o actos de gestión, digamos, ¿no? De hecho, en Francia esa teoría se toma así: actos de autoridad y actos de gestión. Se hace esa división, digamos, en el derecho, un poco por la idea de separar. Separemos, digamos, lo que es actividad unilateral, actividad de imposición, y otro lado, la actividad de lo que es gestión, ¿no? Actos de imperio, actos de gestión. Esa división, digamos, marca un devenir en el derecho público, porque empiezan, digamos, pues a decirse, sí, pues el Estado también tiene contratos, pero son contratos, digamos, donde el Estado, pues, no ejerce poder público. Entonces, un poco que se hace esa distinción. Sin embargo, luego viene una cosa interesante, que es, digamos, la evolución, ¿no? Porque en general, digamos, ¿cuál es la idea que está atrás del contrato administrativo? Los franceses empezaron a decir, oye, el contrato administrativo son los contratos donde el Estado es parte y, por ejemplo, está involucrado la prestación de un servicio público o de algún tipo, digamos, de obra pública. Entonces, esos por una competencia van al conocimiento de los tribunales administrativos o de los tribunales contenciosos administrativos en Francia. Pero más allá de teorías, porque ha habido, digamos, teorías jurisdiccionales, teoría de servicio público, teoría de lo que es también la causa fin administrativa, etc. En general, digamos, toda esa situación llevó a muchos países a seguir ese modelo, ¿no? Seguir el modelo de decir, oye, hay contratos administrativos y contratos privados de la administración, ¿no? Entonces, había toda una mezcolanza, toda una, digamos, una falta de claridad. Sin embargo, hay una cosa interesante. A partir de cierto momento, ya, el Estado empieza a hacer muchos, digamos, digamos, a crecer por el lado del derecho internacional público, el derecho internacional económico. Entonces, muchos países empiezan a globalizar las inversiones. Entonces, países, digamos, europeos, países americanos empiezan a hacer negocios en Europa, a hacer negocios en Asia, en África, en Latinoamérica, y un poco, digamos, que las reglas de la contratación tradicional no funcionan. Entonces, empieza a darse una transformación para ya admitir la figura del contrato en el derecho administrativo. Entonces, varios países empiezan a decir, oye, no hay que, digamos, no hay que usar ficciones. En verdad, el Estado es uno solo, tiene una sola personalidad. Lo que sucede es que el Estado requiere, digamos, diferentes tipos de contratos. O sea, tiene también, así como el Estado manda con normas y actos, también recurre a los contratos. Y de hecho, los Estados recurren a los contratos ¿para qué? Para cumplir una función administrativa, para, digamos, para poder suplir, digamos, concesiones para construir carreteras, para, por ejemplo, hacer obras públicas, digamos, por ejemplo, construir edificios públicos, caminos, construir infraestructura, construir parques, plazas, calles, etcétera, ¿no? Pavimentar, hacer losas deportivas, por ejemplo. Por otro lado, el Estado necesita comprar bienes muebles, por ejemplo, también. Necesita, por ejemplo, ustedes han visto todo el tema de la crisis hospitalaria, comprar equipos médicos, comprar, digamos, equipos especializados. Entonces, empieza a haber todo un tema interesante de una globalización de la economía que lleva también a una globalización del fenómeno de la contratación pública. Entonces, poco a poco, los diferentes países empiezan a ponerse de acuerdo y ¿sabes qué? No podemos seguir en un modelo donde no se reconozca la idea de que el Estado contrata y el derecho administrativo debe adecuarse, ¿ya? Debe adecuarse a la idea de, digamos, efectivamente, contratos, ya debe adecuarse a la idea efectivamente de contratos, digamos, regidos por el derecho administrativo donde se establezcan relaciones jurídicas con una persona particular. Esa es la idea. Entonces, dejándonos ya de tanta teoría por ese lado, digamos, todo esto evoluciona y evoluciona interesantemente para bien, porque el fenómeno de la globalización jurídica hace que efectivamente muchos, digamos, empiecen digamos, a elaborar
teorías modernas de la contratación pública. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? En principio, la teoría de la contratación pública se había concebido como una teoría muy asociada a potestades exorbitantes. De hecho, por ejemplo, los antiguos definían el contrato administrativo como un contrato exorbitante al derecho privado y hablaban de cláusulas exorbitantes, por ejemplo. ¿Qué es el tema de la exorbitancia? Cláusulas que de incorporarse en el derecho privado serían nulas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, ¿qué cláusulas? El Estado tiene jus variandi, puede modificar unilateralmente el contrato. Otra, el Estado puede terminar unilateralmente un contrato. El Estado puede interpretar el contrato de manera obligatoria. El Estado puede, digamos, imponer sanciones contractuales, penalidades, por ejemplo. El Estado puede reducir o ampliar o modificar el contrato, como les digo. Entonces, hay toda una serie, digamos, de herramientas que hacen pensar, oye, ¿sabes qué? El contrato administrativo se diferencia del contrato privado porque el contrato administrativo tiene cláusulas exorbitantes del derecho privado. El contrato administrativo es una naturaleza diferente al contrato privado, por ejemplo. Entonces, para resumir, porque esto es una cosa, digamos, también bien interesante de doctrina y de muchas, digamos, muchas lecturas, también se han juntado algunas cosas para que puedan revisar, pero lo interesante es que digamos, la contratación empieza a transformarse. Dicen, oye, en verdad, la cláusula exorbitante define al contrato administrativo. Se dan cuenta que no. En verdad, digamos, el tema es que se necesita digamos, en un mundo globalizado, el Estado no puede, digamos, imponer esa vieja idea francesa de las cláusulas exorbitantes. Por el contrario, digamos, empieza a pensarse y decirse, oye, en verdad el Estado no necesita este tema de la exorbitancia, lo que necesita es asegurar, por ejemplo, contratos donde efectivamente haya prestaciones obligatorias para ambas partes, haya un sinagma contractual, pero no se necesita, digamos, tener que recurrir a esos poderes unilaterales o esos poderes exorbitantes, por ejemplo. Uno de esos países que empieza a hacer una transformación es Perú, por ejemplo. Perú, a diferencia de Argentina, a diferencia de muchos países que abandonan la idea del contrato administrativo. Por ejemplo, por darles el caso de Argentina, Argentina es un país que se ha quedado muy pegada a la idea del contrato, digamos, como un contrato exorbitante, por ejemplo, ¿no? En Argentina hay muchos autores como Bielsa, como Marienhoff, etcétera, que están muy ligados al tema francés. Entonces, siempre han pensado el contrato de una manera mucho más. Siempre en Argentina han pensado que el contrato ha sido muy estatista, muy de dirigismo contractual. En cambio, en Perú, justamente, un poco porque nunca tuvo, digamos, la influencia doctrinaria enorme en derecho administrativo como se ha tenido en otros países. Entonces, en los 60, 70 del siglo pasado, no habían obras de referencia del derecho administrativo en el Perú. Era una cosa como una disciplina abandonada, el tema del derecho administrativo. Entonces, había un campo fértil para desarrollar, yo creo, inocentemente, sin querer sin querer queriendo, como se dice, como lo decía el gran Chavo del Ocho, sin querer queriendo, se empieza a gestionar una idea más equilibrada de la contratación pública. Y hoy, en verdad, el Estado, digamos, contrata en una situación de paridad y sin imponer cláusulas exorbitantes. Entonces, digamos, hay una cosa interesante que es que cuando el Perú cambia su marco de contratación en los 90, hay una clara distinción. El Estado, por un lado, regula los antiguos contratos de obra, de servicio, etcétera, los unifica en una gran ley de compras públicas llamada engañosamente Ley de Contrataciones del Estado. Mucha gente piensa que la ley de contrataciones del Estado es una ley que regula todos los contratos de la administración pública. No es cierto. Solamente regula los contratos de obra, de servicio, de consultoría, ¿ya? Obra, servicio, consultoría, digamos, de seguros y nada más. O sea, obra, servicios y consultoría y compra de adquisición de bienes. Esos son los únicos contratos regulados en la ley de contrataciones del Estado. El Perú da esa ley en el año 1997, la ley 26850. Pero antes de eso,
se habían regulado también leyes importantes para lo que es los contratos de concesión, por ejemplo. Se dictó el decreto legislativo 758 del año 91, modificado por el decreto legislativo 839, ¿ya? Que creó todo el régimen de concesiones de obras y servicios públicos, por ejemplo. De otro lado, en el año 91 también se reguló en el decreto legislativo 757 la idea de convenio de estabilidad jurídica o contrato de estabilidad jurídica, que son, digamos, son efectivamente contratos donde el Estado asegura, digamos, una estabilidad en diferentes materias jurídicas a inversionistas extranjeros, por ejemplo, sometiéndose, según la norma, al derecho privado, pero, digamos, más que todo dándole estabilidad un poco al tiempo. Entonces, un poco que el Perú empieza a regular su contratación pública, pero desprendiéndose de los viejos dogmas de la contratación administrativa clásica, sino que el Estado empieza a armar su, digamos, su panorama contractual, en el Perú al menos, se empieza a armar un panorama contractual diferente al resto de Latinoamérica, muy diferente. Y es diferente porque no asumimos los viejos postulados de la escuela de la contratación administrativa, sino se asume un poco la idea de que en el contrato del Estado, el Estado pues, digamos, celebra contratos con finalidad administrativa, pero digamos en una situación más paritaria, más paritaria. Un poco esa es la idea en el Perú. Entonces en los 90 empiezan a desarrollarse las figuras de la contratación pública en el Perú, pero sin tantos privilegios, no como otros países, sino como, digamos, un fenómeno más moderno e interesante. Eso ayudó también la Constitución del 93, por ejemplo, que regula el tema de los contratos del Estado en el artículo 76 de la Constitución, pero también habla de los mismos en el artículo 63, por ejemplo, de la Constitución. Un poco con mala técnica legislativa, pero señala en el 63 claramente que el Estado puede someter a arbitraje las controversias. Es una cosa interesantísima, ¿ya? Porque hay países que no tienen eso y ni siquiera lo están pensando recién. Por ejemplo, España es un país, ¿no?, que nos mira mucho en el tema administrativo. Hemos mirado mucho a España. Pero en España, por ejemplo, todos los conflictos básicamente se resuelven por poder judicial. En Argentina también, por ejemplo. En Colombia igual. ¿Por qué? Porque, bueno, Colombia es un caso diferente, porque ya también ha entrado al arbitraje, pero en general, el Perú, con la Constitución del 93, digamos, regula, ¿no? Regula un ámbito muy interesante de lo que es la contratación pública, digamos, asociada a una variante. Primero, de paridad. Ya eso es lo primero. Lo interesante es, digamos, la contratación pública en situaciones de paridad. Y de otro lado, se regula el arbitraje para la contratación pública. El artículo 63 de la Constitución peruana es bien interesante porque desde ya muestra esa favorabilidad hacia el arbitraje como medio de solución de controversias. Esto es muy diferente a otros países de Latinoamérica, como les digo, y propia España, porque esos países, digamos, son los tribunales judiciales los que realizan el control de la actividad contractual del Estado. O sea, normalmente se usa el contencioso administrativo para los contratos, ¿no? Pero en nuestro país, la ley 26850 y la propia ley de concesiones emplean al arbitraje como la, digamos, la piedra angular del sistema de resolución de controversias en estos ámbitos. Entonces, eso es importante, es interesante porque supone una transformación. Y ojo que hasta ahora, digamos, tenemos que entrar todavía en el tema de la libre disposición y demás cosas, pero en general, digamos, el Perú apuesta decididamente porque los conflictos derivados de la relación contractual se resuelvan en vía arbitraje. Y eso se da a través de la Constitución, tanto en el artículo 63, digamos, como también en el artículo 62, cuando habla de los contratos ley, por ejemplo. También la conexión con el artículo 76, que habla de la contratación pública en general, por ejemplo. Entonces, hay, digamos,
una transformación en nuestro, digamos, sistema jurídico derivado justamente de este cambio constitucional. Entonces, hay que prestar mucha atención a ese fenómeno, porque como les digo, no hay países iguales en Latinoamérica que tengan esa apertura hacia el arbitraje, por ejemplo, que tuvo la Constitución peruana. Como les digo, se reconoce expresamente el arbitraje en el artículo 63. Y eso es algo que mucha gente incluso se demoró mucho tiempo en votar. Acá vale la pena recordar mucho el hincapié que hicieron tanto Alfredo como ese artículo de Enemigos Íntimos que se ha repartido, y también a Fernando Cantuarias, que también en su libro de arbitraje, un libro clásico de la materia, lastimosamente está agotado hace mucho tiempo, el libro de arbitraje comercial nacional e internacional que editó la UPC en su momento. Ese libro tiene una sección muy importante del tema del arbitraje del Estado, y que justamente desarrolla todo el vaivén que ha justamente llevado a esta interpretación interesante de la Constitución peruana y el desarrollo de un marco legal favorable al arbitraje. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Así como se revolucionan los contratos administrativos, digamos, volviéndolos más paritarios, de otro lado se reconoce expresamente que la solución de controversias o de conflictos en materia de contratación pública se va a confiar, ¿ya? Se va a confiar a el arbitraje. A mucha gente no le convence, mucha gente dice, no, pero ¿para qué está el Poder Judicial, por ejemplo? ¿No? Es una desviación de los jueces naturales y no se puede imponer en todo caso. Por ejemplo, en Colombia, yo recuerdo mucho que hay sentencias de la Corte Constitucional colombiana que dicen que si el arbitraje es obligatorio, está desviando a las personas de la jurisdicción natural. Por ejemplo, o sea, diciendo que no puede haber arbitraje obligatorio. Tiene que ser siempre consensual. Entonces, un poco la experiencia peruana fue diferente. La experiencia peruana es, oye, todas las leyes, digamos, de contratación deben tener cláusula arbitral. Casi, de hecho, pasan todas, ¿no? Es paradigmático el caso de Perú de la ley de contratación del Estado, que establece el arbitraje obligatorio. Hoy día es la ley 30-25, y otro lado está la ley de APPs. La ley de APPs, que es el decreto legislativo 362, que establece la obligatoriedad del arbitraje. Entonces, eso ahí, como les digo, para mí resulta muy interesante porque es la originalidad peruana en materia de el arbitraje. Además, recuerden que en Perú el arbitraje se considera jurisdicción. Yo sé que eso es un tema ampliamente discutido, el tema del arbitraje, gente que dice a teorías contractualistas, teorías jurisdiccionales, etcétera, pero en nuestro país, por la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho del artículo 139.2 de la Constitución, se ha dicho, digamos, que, perdón, el 139.1 de la Constitución, se ha dicho que el arbitraje es jurisdicción. Le da un rango, digamos, potente al, digamos, establecerse, oye, hay jurisdicción judicial, jurisdicción arbitral y jurisdicción militar, que son las tres jurisdicciones de las cuales habla la Constitución del 93, por ejemplo. Entonces, como les digo, digamos, aquí tenemos un amplio, digamos, panorama interesante digamos, del fenómeno de la contratación y el arbitraje. Pero un poco lo que hay que desentrañar es qué relaciones hay. Como les digo, en principio, la contratación pública se convierte en un fenómeno global. El arbitraje también lo es. Pero vamos a, digamos, a aterrizar cómo se da esa relación, esa vinculación entre el arbitraje y la contratación pública del Perú, y por qué es tan importante e interesante, digamos, desligar nuestras ideas viejas del Jus Imperium, por ejemplo. Porque hoy en día, digamos, yo vengo sosteniendo que el arbitraje, que el derecho administrativo es un derecho administrativo más paritario, aun cuando el Estado sigue teniendo poderes, son poderes limitados, poderes, digamos, funcionales, que, digamos, no son iguales que la forma como se interpretaba el derecho administrativo antiguamente. Antiguamente decía, no, el derecho administrativo es el derecho al poder, es el derecho, digamos, del Estado dirigido a imponerse unilateralmente. No, lo que quiero que se entienda ahora es que el derecho administrativo ahora ya reconoce la colaboración con los particulares. Es un derecho administrativo mucho más moderno, más flexible,
y que reconoce la figura actual. Como le digo, antiguamente del contrato, ahora sí, se transforma eso, porque los países empiezan a decir, oye, en una economía globalizada es muy importante la capacidad contractual del Estado, pero también, digamos, oye, si vamos a contratar con un Estado que nos va a poner todo unilateral, que nos va a poner cláusulas exorbitantes, etcétera, mucha gente no le convencía, se decía, no, la verdad es que así no conviene contratar con el Estado. Entonces, los esfuerzos de organizaciones internacionales, por ejemplo, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿no? Y otras, digamos, de otras instituciones financieras es, oye, la contratación pública mueve muchísimo dinero. Es importante, o sea, ayuda al desarrollo de las economías, ayuda a, digamos, al desarrollo de los países, etc. Pero tiene que haber reglas más claras, reglas más predecibles y reglas menos impositivas, o sea, reglas que sean menos unilaterales, no que sean reglas más consensuales en un entorno de colaboración. Entonces, lo interesante es comprobar cómo el contrato administrativo se vuelve de una relación de imposición, una relación muy marcada hacia el Estado, se vuelve un instrumento económico de colaboración y de cooperación entre el Estado y los particulares. Entonces, la contratación deja de ser pues unilateral, deja de ser impositiva y se convierte más en una contratación colaborativa, se convierte más en una contratación mucho más, digamos, light, en el sentido de no basarse ya en esa famosa idea de las cláusulas exorbitantes, sino, digamos, basarse más que todo en la idea de que los contratos son instrumentos de colaboración y que la ley reconoce eso. Entonces, eso es interesante. Digamos. Ahora, ¿qué tiene que ver con, con el título, con el tema de arbitraje, el imperio y contratos de concesión? Como les digo, la transformación de los contratos se da en que el Estado, digamos, casi ya deja de tener, o sea, tiene todavía, ojo, porque el Estado tiene algunas facultades unilaterales, pero el Estado deja de tener, ya el Estado deja de tener, de basarse exclusivamente en las potestades unilaterales, sino en las potestades exorbitantes de avance. Entonces, no, ya no, ahora más bien los contratos son paritarios. Y se asume una idea interesante, que es las tres fases de los contratos, ¿no? La fase de planificación, donde se planifica la idea de la contratación pública, la fase de procedimiento, que es donde se escoge al contratista del Estado, y luego eso se suscribe un contrato y se pasa a la fase final, que es la ejecución del contrato. Entonces, toda esa historia contractual, planificación, formación y ejecución, da, digamos, vida al contrato. Pero lo interesante es que ya el Estado contrata, mueve mucho dinero con la contratación, pero ya, digamos, en un entorno más de colaboración antes que de imposición. O sea, se transforma, digamos, la idea del contrato. Por eso incluso en Europa ya no se habla de contratos administrativos, sino, al menos salvo en Francia, ¿no? Donde Francia sigue hablando de contratos administrativos, pero por ejemplo en España, en Italia se habla de contratos del sector público, se habla de contratos públicos, por ejemplo, ¿no? Contratos donde una de las partes es el Estado y que busca satisfacer una función administrativa. Pero esto ahí, digamos, es interesante y es, digamos, algo colateral. Pero quiero que se entienda, digamos, lo que es importante aquí, que es justamente la idea de que el Estado deja de ser impositivo, deja de ser unilateral, sino usa la fórmula de contrato como una fórmula de colaboración. Entonces, desde ahí se reconoce este cambio trascendental de la contratación pública. Deja de ser un instrumento unilateral y pasa a ser un instrumento de colaboración. Ahora, esto también tiene que ver con las cláusulas arbitrales. Porque, como les digo, el Estado, digamos, diseña un marco de arbitraje favorable a los contratos, al uso del arbitraje en los contratos del Estado. Ahora, siempre reconociendo algo, reconociendo que nuestro esquema es interesante porque tiene dos fases administrativas y luego se firma el contrato y se ejecuta. Entonces,
¿Dónde entra el tema arbitral? ¿Ya? Primero es interesante reconocer que el arbitraje no entra en la fase de planeamiento contractual y no entra en la fase de procedimiento. Esas fases son fases que están fuera del tema arbitral. Están fuera del tema arbitral. Ya no están, digamos, relacionadas al mismo. Ojo, ojo. Pero lo que interesa aquí es que digamos, la fase de planeamiento y la fase de selección no. O sea, toda esa parte meramente administrativa no entra en arbitraje. No hemos llegado todavía a hablar de arbitraje, digamos, de procedimiento administrativo, arbitraje de potestades públicas, lo de eso todavía no. Y una vez celebrado el contrato, la ejecución contractual sí se rige por el arbitraje. Entonces, honestamente, es interesante ver cómo en los contratos administrativos se empieza a decir, ¿cuál es la cláusula arbitral? La cláusula arbitral típica de los contratos, sea en la ley de contratación del Estado, sea en la ley de concesiones de APPs, es, oye, acá tú vas a poner que cualquier controversia relativa a la validez, eficacia, ejecución o interpretación del contrato será resuelta por arbitraje. Basta poner eso. O sea, cualquier, digamos, incluso regulando la separabilidad del comité arbitral, pero es importante decir, cualquier controversia relativa a la, ¿ya? Va a ser resuelta por vía arbitraje, por ejemplo. Entonces, esa es un poco la cláusula que usa el Perú. Y empieza a usarla, digamos, reconociendo pues justamente todas estas transformaciones que se dan en el tema contractual público. Entonces se usa el arbitraje sin, digamos, sin ningún tipo de restricción. Acuérdense, conflictos sobre validez, sobre eficacia, sobre interpretación y ejecución del contrato administrativo pasan a ser, digamos, conflictos arbitrables, ¿ok? Empiezan a ser conflictos arbitrables. Ahora, el gran tema es estudiar, oye, pero si el Estado contrata y al final también expide actos administrativos en la contratación, ¿cómo esto se va a resolver, digamos, no? Porque hay una cosa interesante también que hay que tener en cuenta. Las leyes de arbitraje en el Perú, ustedes saben que hay una evolución, primero una ley del año 93 de arbitraje, luego la ley del 96, que duró bastante tiempo, hasta, digamos, la ley de arbitraje actual, que es la ley del año 2008. Pero había un tema con el Estado, porque casi siempre, cuando acuérdense la amplitud de la cláusula, el Estado dice cualquier conflicto vinculado a la validez, eficacia, ejecución, interpretación del contrato va a ser resuelto por vía arbitral. Y eso es un poco, digamos, la idea, la amplitud de la cláusula arbitral en el Perú. Perfecto, no hay problema, digamos, digamos el alcance de la cláusula arbitral es amplio, es generoso. Pero siempre había alguien que decía, oye, pero el Estado no puede pactar o no puede arbitrar sobre materias que no son de libre disposición. Entonces, ahí venía el tema, ¿no? Oye, ¿cómo es eso de las materias de libre disposición? ¿Cómo el Estado podía, digamos, no arbitrar? Porque la cláusula dice que se puede arbitrar cualquier conflicto de la ejecución. Pero, por ejemplo, la tramitación del contrato se podía ver. Si alguien pretende la nulidad del contrato, se podía ver. Si alguien pretende digamos, discutir una imposición de penalidades, una ampliación de plazo, un adicional de obra, todo se podría ver, todo. No hay, digamos, estricto cualquier conflicto de la ejecución, es cualquier conflicto derivado de la vida del contrato. Y está ahí todo bien. O sea, todo bien, la amplitud de la cláusula es generosa, permite resolver cualquier conflicto. Pero después viene alguien que dice, no, pero es que, ojo, si te ponen una penalidad, es una sanción contractual, entonces eso de ahí no se puede arbitrar. O por ejemplo, lo que pasa en el Perú, y ha sido estudiado ya bastante, el tema de las interpretaciones de los contratos de concesión que hacen los reguladores. Para ser correcto hablar en cristiano, Ocitran tiene una facultad en su ley que le permite interpretar los contratos de concesión. Le dicen, no, yo interpreto el contrato de concesión, es una facultad pública, es jus imperium, de ahí viene la palabrita de Barra, ¿no? La frase de Mara, jus imperium. Entonces, siendo jus imperium, esto no puede ser arbitrable. Y esta es la cuestión. ¿De dónde sale que el Estado no puede arbitrar, digamos, materia de jus imperium? ¿Qué es el jus imperium? ¿No? Porque es interesante, se habla de jus imperium, pero no es un concepto de derecho administrativo de este tipo.
Habla, digamos, de eso porque por muchos, digamos, lados a veces se usan frases rebuscadas, ¿no? Dice jus imperium. ¿Qué es jus imperium, verdad? En el derecho administrativo no se habla de jus imperium. Claro, antes se hablaba de los actos de imperio, actos unilaterales, pero digamos que no hay, digamos, no hay una definición estricta de lo que es jus imperium. Pero en el Perú casi siempre se trataba de asimilar, oye, lo que pasa es que hay materias no disponibles, el Estado no puede transar, no puede pactar sobre la materia de jus imperium, las materias, digamos, que son propias de las prerrogativas del Estado. Tal vez para aproximarnos a eso, ¿qué entendemos por jus imperium? Entendemos por jus imperium las prerrogativas o potestades del Estado, potestades que son de ejecución unilateral. Decían, oye, es que no, mira, esa interpretación es jus imperium. No, mira, ¿sabes qué? Esta versión de plazo es imperio. No, no puede ser, en verdad. Pero ojo, no, ojo, que digamos, el tema se empieza a discutir. Es decir, oye, oye, ¿en verdad es cierto esto? O sea, donde haya jus imperium no puede haber arbitraje. Como les digo, en el Perú se trató de canalizar eso a través del tema de libre disposición. El Estado tiene prerrogativas, entonces todo lo que sea prerrogativas públicas no es de libre disposición. Entonces, digamos, lo que no es prerrogativa pública, sí se puede disponer, es de libre disposición. Lo que no es de libre disposición son las prerrogativas públicas. Entonces, como les digo, empieza a hablarse mucho de que, bueno, hay un límite, pues, un límite al arbitraje del Estado. El límite es las facultades de libre disposición. Y eso es lo que pasaba en el marco de la ley de arbitraje del 96. O sea, la ley de arbitraje del 96, en el Perú, hablaba que no podía haber arbitraje sobre materias que no fueran de libre disposición de las partes. Entonces, por ahí mucha gente dijo, no, todo lo que es prerrogativa no va a arbitraje. Pero no, pues, si acaso no hemos dicho ya que la cláusula arbitral es amplia, permite que el árbitro resuelva cualquier conflicto relativo a la validez, eficacia, no, ejecución, interpretación de los contratos. Entonces, todas las controversias de la vía contractual se pueden resolver en arbitraje. ¿Por qué ahora me dicen que hay facultades de libre disposición o ciertos actos que no se pueden resolver? Ahí está el tema, justamente, ¿no? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que hay actos de jus imperium, actos que no corresponden, digamos, digamos, que no corresponden al tráfico ordinario de la contratación pública, sino son actos, digamos, del Estado, se imponen literalmente? Entonces, esos actos no se pueden, digamos, arbitrar. Y ahí es donde entra la discusión, ¿no? Porque, a ver, hay que entender claramente eso. El Estado puede tener prerrogativas, el Estado tiene prerrogativas, de hecho. Pero cuando contrata, el Estado, digamos, hoy en día, trata de hacer un escenario más atractivo a la contratación pública. ¿Por qué? Porque evidentemente la contratación pública implica mucho gasto público, mucho crecimiento de la infraestructura del país, etcétera. Entonces, la idea es atraer inversionistas, no espantarlos. Entonces, se emplea, digamos, las cláusulas de solución de controversias arbitrales, básicamente. O básicamente, cláusulas de solución de controversias favorables al arbitraje, como les digo. Pero en la ley anterior, una de las cosas que perjudicaba el tema era lo que es libre disposición. Oye, ¿sabes qué es libre disposición y qué no? ¿No? Entonces, por eso es que había muchas elucubraciones. ¿Qué cosa es, digamos, algo, una facultad de libre disposición? Una facultad de libre disposición del Estado. ¿Qué es eso, digamos, finalmente? ¿Cómo se aplica esto, no? Entonces ahí es donde justamente empieza, digamos, a darse un poco las discusiones, un poco digamos, el juego que hay que tener en cuenta. Porque, en verdad, cuando el Estado contrata, no está usando poderes de libre disposición. ¿No? O sea, no es la idea, digamos, de hablar de facultades de libre disposición que está más asociada a la transacción, a las conciliaciones, ¿no? Sino un poco el tema. Oye, hay que ser claros, en el Perú la Constitución establece que los conflictos de la relación contractual se resuelven en arbitraje. Y eso se reconoce para el sector público y para el sector privado. Y está. Ya, digamos, la Constitución ha dicho eso. Es claro, entonces el arbitraje va a estar dirigido justamente a resolver
los conflictos de la contratación, digamos, conforme a la Constitución. Perfecto. Pero ¿dónde está ese tema de las prerrogativas, ese tema? ¿Por qué, digamos, en principio no se pueden arbitrar? Y acá donde está el tema. Porque justamente la idea es que los estados han ido para poder moverse más en el mercado mundial de la contratación pública, los estados han ido dejando de lado las potestades unilaterales y más bien bajando su intensidad. Y entonces el Estado, digamos, en una relación contractual, honestamente ya no está pues como el tema del imperio, ya no está con la idea de que yo me tengo doble personalidad, no, sino el Estado crea marcos contractuales muy paritarios, marcos contractuales donde no se estila, digamos, usar cláusulas unilaterales, por el contrario, digamos, o sea, se usa más simplemente cláusulas no favorables a las partes. Entonces, partiendo de ese presupuesto, ya la idea del jus imperium, pues, o digamos, imposibilidad de tener línea de disposición, va cayendo un poco, porque como les digo, en el ámbito contractual, todo lo que sea vinculado a la ejecución del contrato debe tener solucionado. Nuestra misma ley de contrataciones ha sufrido reformas muy infelices en materia de arbitraje y, por ejemplo, prohíbe los arbitrajes adicionales de obra, por ejemplo, cosas así, diciendo, no, esto es de jus imperium. Pero no, en verdad, el legislador puede diseñar el arbitraje sin problemas, o sea, diseñar el arbitraje para poder resolver cualquier conflicto de la relación contractual, que incluye básicamente su ejecución. O sea, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, penalidades, interpretación, todo eso se debe resolver tranquilamente en el ámbito del arbitraje. Pero, como les digo, eso pasaba con la ley antigua, generaba dudas, ¿no? La ley 96, que generaba dudas sobre el tema de qué es libre disposición. Pero luego se transforma. Y la revolución se da para mí con el 1071, la ley de arbitraje actual, que ya regula un artículo específico para el arbitraje con el Estado. Para mí es una cosa interesante porque es, en buena cuenta, un desarrollo, ya es un desarrollo del artículo 63 de la Constitución, me refiero al artículo 4 del decreto legislativo 1071. Entonces te dicen, oye, el arbitraje, en general, digamos, está permitido para todo el Estado. Gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, personas jurídicas de derecho público, empresas estatales, etcétera. Todos ellos, digamos, son parte del Estado. Entonces, pueden someterse, estas empresas, entidades pueden someterse a arbitraje, ¿ya? Tanto, digamos, entre los contratos, digamos, convenios entre entidades, se pueden resolver bajo arbitraje, pero también los contratos que el Estado suscribe con los ciudadanos, por ejemplo. Entonces, no hay ningún problema. No hay ningún problema, efectivamente, ¿no? Y se señala que se puede usar arbitraje nacional o internacional según se pacte. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, esto es el desarrollo justamente. Este artículo 4 del decreto legislativo 17.1 para mí es el desarrollo del artículo 63 de la Constitución. O sea, se permite efectivamente el arbitraje en las relaciones contractuales del Estado. Pero nuevamente, viene el tema. O sea, hay un límite para el tema de lo que es, ¿no?, el arbitraje, porque en principio, digamos, creo yo que la Constitución es clara, o sea, los conflictos de la relación contractual se resuelven en arbitraje, en el ámbito público, ya está claro, o sea, el legislador dice, perfecto, esto se resuelve en la vía, digamos, arbitral. Pero hay un tema. El arbitraje resulta muy interesante y muy aplicable para todo lo que es conflictos de la relación contractual, perfecto. ¿Dónde hay un freno? Por ejemplo, el tema de sanciones o acciones de supervisión, donde hay potestades unilaterales del Estado que no son consensuales. O sea, potestad sancionadora no se puede arbitrar. Potestad supervisora del Estado tampoco se puede arbitrar. ¿Ok? Entonces reconozcamos eso, hay límites, hay ciertas potestades del Estado que, bueno, no pueden ser objeto de arbitraje. Pero después, todo el tema contractual, interpretación, ejecución, conversión de plazo, fuerza mayor, variante, equilibrio económico, todo eso se puede arbitrar. Incluso yo creo que se puede arbitrar perfectamente la validez contractual.
sea, si el Estado, digamos, celebró adecuadamente el contrato, ¿no? Eso se puede, digamos, arbitrar sin ningún problema. O sea, veo, digamos, normal el desarrollo del arbitraje, perfecto. ¿Cuál es el único límite? Potestades de ejercicio unilateral, digamos, donde existe un poder represivo de la administración, porque eso sí, o sea, el árbitro no puede tratar respecto a potestades sancionadoras o de policía, digamos, de las autoridades administrativas. O sea, sanciones, medidas correctivas no pueden ser arbitradas. El resto de actividad administrativa se puede arbitrar sin problema. Eso también es importante tenerlo en cuenta en todo esto. Entonces, un poco que el tema del jus in pedido se va acortando y acotando. Entonces dicen, oye, no, el Estado en verdad está liberado de prerrogativas, es una contratación más paritaria. Y es interesante comprobar además cómo en el derecho privado esto se transforma también. Porque el derecho privado, que en principio era muy paritario, ahora se ha vuelto desequilibrado. O sea, se reconoce el desequilibrio, por ejemplo, en varias situaciones de contratación privada. Dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que reconocer que no todos son iguales, digamos, finalmente bajo el tema contractual, ¿no? Entonces, hay que reconocer que a veces hay desequilibrios en la vida contractual, por ejemplo. Pero en el ámbito, digamos, público, esto se ha vuelto realmente algo interesante porque el Estado, pues, tiene mucho, digamos, mucho comprometido en el ámbito contractual y entonces el Estado, pues, no se ve restringido. Para mí el único límite del arbitraje con el Estado es las potestades sancionadoras de inspección administrativa. El resto de cosas se pueden arbitrar sin problema. O sea, inversiones de plazo, incidentes de ejecución contractual, adicionales de obra, etcétera. Incluso, ojo, la ley dice no se puede arbitrar el adicional de obra, no se puede arbitrar el enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? La pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema relativo al jus in pedido? No hay ninguno. No hay ninguno. O sea, todos los conflictos de la ejecución contractual se pueden resolver sin problema. El único tema es que no se pueden arbitrar sobre multas o sanciones administrativas, no se puede arbitrar sobre el tema de la potestad de inspección administrativa. El resto, digamos, el legislador precisamente permite su arbitrabilidad, ¿no? O sea, la arbitrabilidad objetiva está, digamos, asegurada, ¿no? por esta ley de arbitraje sin problema, ¿no? Ahora, ya casi nos hemos pasado una hora, parece mentira, pero quisiera dejar también un espacio para preguntas, pero me parece interesante poder hablar de un tema, digamos, interesante, ya en todo esto, ya, me parece interesante poder conversar una cuestión, ya. Es el tema del arbitraje de los organismos reguladores, porque también por ese lado vienen las cuestiones, ¿ya? Es un poco la cuestión esta que viene de la ley APPs, ¿ya? Que en principio la ley APPs te dice claramente hoy, ¿sabes qué? Los contratos de APP, que son los contratos de concesión de obras, de servicios públicos, de grandes proyectos, todo esto se va a resolver en arbitraje, perfecto, eso es lo que dice la ley, pero luego un reglamento te dice, no, ¿sabes qué? Por si acaso, ¿no? Hay lo que tenga que ver con actos de los reguladores, eso se va en la vía administrativa. Entonces, ¿dónde queda el tema? Si yo tengo un contrato de concesión del Estado concedente y, digamos, y un particular, entonces, ¿por qué, digamos, el regulador me dice ahora que hay, digamos, los actos del regulador no pueden ser objeto de arbitraje? Hay una cuestión. En el Perú, muchos contratos de infraestructura, no estoy hablando de los servicios públicos tradicionales, estoy hablando de infraestructura, carreteras, aeropuertos, puertos, tienen un regulador especial que se llama CITRAN. Y ese regulador, digamos, tiene una facultad, dos facultades interesantes. Tiene una facultad llamada interpretación contractual, ¿ya? Y otro lado, el regulador tiene una facultad interesante también por la cual, digamos, resuelve ciertas controversias en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces resuelve controversias en el ámbito administrativo, resuelve, digamos, temas tarifarios, por ejemplo, etcétera, ¿no? En el ámbito administrativo. Entonces, hay una cuestión, ¿ya? O sea, una cosa es el contrato, ¿ya? El contrato de concesión entre el Estado y un concesionario, y otro es el tema del regulador. Dice el regulador, dice, yo emito opiniones, yo emito, digamos, opiniones, por ejemplo, para la modificación contractual, yo interpreto el contrato, por ejemplo,
yo aplico penalidades al regulador, entonces yo aplico tarifas, entonces todo eso de ahí, digamos, es actos unilaterales del regulador. Entonces todo eso va a la vía administrativa, no puede ir arbitrar. Y eso lo dice un reglamento, que a mí es, digamos, es una norma de dudosa constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pienso, por ejemplo? Yo pienso que no hay ningún problema en arbitrar los actos del regulador, salvo que sea lo que es la policía regulatoria, o sea, todo el tema de sanciones y supervisiones. Pero el resto, tarifas, interpretación, ¿no? O de repente modificaciones contractuales, todo ese tema se puede arbitrar sin ningún problema. La cuestión es que la ley, digamos, de organismos reguladores, lo único que dice ahora, por ejemplo, es que los árbitros, si detectan que hay un acto que afecta a un regulador, tienen que incorporarlo a mismo, al proceso arbitral. Pero en general, digamos, eso por el lado subjetivo, pero por el lado de la arbitrabilidad objetiva, siempre está el tema, ¿no? ¿Y por qué no se, si la ley, el reglamento de APP dice que los temas relativos a la competencia del regulador no se pueden ver en vía arbitral, entonces, ¿dónde se van a ver? Entonces, nuestro contencioso, por ejemplo, administrativo, no está preparado para ver contratos administrativos, no está preparado, no tiene esa capacidad, digamos, y esa celeridad que se pide en el arbitraje en vía, digamos, contractual, ¿no? Ahora, lo que es interesante aquí, ya para ir terminando, es lo que les comento, ¿no? O sea, me queda claro que en materia de arbitraje, aun cuando sea arbitraje de APPs, arbitraje que tiene que ver con reguladores, no hay ningún problema en arbitrar actos de concedente, actos de regulador, que tengan que ver con el contrato. Todo lo que tenga que ver con el contrato es arbitrable. Por eso es que yo rechazo, por ejemplo, el tema de que no se puede hacer arbitraje en adicionales de obra, por ejemplo, o no se puede hacer arbitraje, digamos, eh, en materia, digamos, de enriquecimientos sin causa. Eso es la contratación pública. Pero en general también yo discrepo de las voces que dicen que el arbitraje no es posible en el contrato de concesión o que está limitado. Yo creo que más bien que la regla general de los contratos de concesión es que todo es arbitraje. No hay materia de libre disposición en la ejecución contractual. Lo único es las sanciones y la potestad supervisora del regulador. Porque eso, lo que es inspección y sanción, son potestades unilaterales y eso no se puede arbitrar. Pero el resto de cláusulas contractuales que el Estado recoge en sus contratos, no hay ningún problema en, digamos, en poder efectivamente administrarlo. Entonces, recapitulando, la idea es que la contratación pública moderna es una contratación más paritaria y desaparece un poco la idea de actos unilaterales del Estado o prerrogativas del imperio. Más bien lo que se permite o se propicia es que cualquier conflicto de la relación contractual pueda ser resuelto en el ámbito arbitral. Y más bien, el tema de los reguladores es interesante. O sea, lo que es regulador, todo lo que es poder de policía, el regulador, sanciones, eso no se puede arbitrar. Todo lo que es poder unilateral del regulador. Pero cuando el regulador interviene en los contratos, por ejemplo, de infraestructura, poniendo penalidades, opinando sobre adendas, opinando sobre modificaciones, etcétera, no hay ningún problema en llevar a ese regulador al tema arbitral. No debería haber ningún problema. Entonces, a mí me parece que habría que modificar el reglamento de la ley de APP para mejorar la redacción del ámbito del arbitraje y evitar justamente distorsiones en el tema arbitral, ¿no? Entonces, eso ahí, digamos, es algo que hay que buscar entender. Yo, desde mi perspectiva, el tema de jus in pedium y las prerrogativas estatales ha ido quedando aplastado por la contratación pública moderna. Y la contratación pública moderna es más paritaria, admite el arbitraje y admite, digamos, el tema del arbitraje, digamos, sin excepción, salvo el tema de lo que es sanciones y potestades de supervisión o inspección administrativa. Todo el resto está, digamos, permitido por lo generoso alcance del artículo 63 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de Arbitraje, decreto legislativo 17. ¿Ok? Entonces, nada, ya estamos, digamos, en la hora, el tiempo. Hemos terminado un poco dentro de lo programado, pero quisiéramos saber si hay preguntas, cuestiones que quisieran que se aclaren para poder, digamos, aprovechar. ¿No? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Papaya, por su interesante exposición. Tenemos algunas preguntas del público que se las voy a leer. La primera es... Sí, un segundito. Está bien, está perfecto. Te escucho perfectamente. Estamos seguros. Te escucho. Sí, claro. Sí. La primera pregunta es, ¿considera que hubiesen habido problemas en el contexto peruano si es que se hubiesen establecido que las controversias en los contratos del Estado se debían someter exclusivamente a vía judicial? ¿Cuáles serían los riesgos de una disposición de esta naturaleza? Bien, mira, yo creo o sea, la Constitución es clara. O sea, la Constitución ha excluido de la vía judicial los conflictos de la contratación del Estado. Pero el Estado, digamos, usa el arbitraje, debe usarlo. Entonces, no hay ningún problema, digamos, en permitir eso. Yo creo más bien el problema del Poder Judicial no es tanto un tema de capacidades, sino un tema de organización, un tema de, de tiempos, digamos, de duración, de también, digamos, la infraestructura que se tiene. Es bien complicado pretender, digamos, utilizar cláusulas judiciales. Ahora, de repente podría ser viable para pequeños contratos, por ahí que de repente sí, ¿no? Cuando no hay muchos incentivos para ir al arbitraje, pero en general la contratación, digamos, ya tiene un modelo afiatado en torno a la cláusula arbitral. Entonces, no veo la conveniencia de poder efectivamente usar un modelo judicial, ¿no? O retornar a un modelo judicial que no tiene mucho sentido hoy en día. Además, ojo, ya se usa el tema judicial para lo que es procedimiento. Acá estamos hablando de ejecución contractual, donde ya está afiatado el tema del arbitraje, ¿no? Eso es. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, considerando la unidad del Estado en el marco de los contratos administrativos, ¿se puede considerar que la actuación administrativa de cualquier entidad pública podría representar un incumplimiento contractual? Eso es otra cosa interesante también, ojo. En el marco de los contratos de concesión, sí. Porque los contratos de concesión derivados de APP no son firmados y esto lo dice Maite Quiñones claramente, o sea, no son firmados los contratos por un ministerio, sino son por el Estado peruano. El ministerio actúa en representación del Estado. Entonces, si hay entidades del Estado que generan un cumplimiento contractual, el Estado responde contractualmente. Pero, por ejemplo, una municipalidad tiene un permiso, el Estado se obliga a, por ejemplo, a tramitar los permisos o a hacer sus mejores esfuerzos para que estos permisos se den. Si una entidad del Estado prohíbe, una municipalidad, por ejemplo, prohíbe la actividad, está con una ordenanza o niega los permisos, eso es un incumplimiento de la obligación del Estado. Entonces, eso de ahí puede generar tranquilamente un escenario donde efectivamente el arbitraje se pueda, digamos, dar, ¿no? O sea, yo no veo ningún problema ahí, más bien por el contrario, creo yo que la unidad del Estado permite justamente señalar que cualquier incumplimiento, cualquier entidad estatal, es imputable al Estado. Y el Estado incumple contractualmente, entonces en particular el contratista tiene toda la libertad de ir al arbitraje por ahí. Y esto también viene del fenómeno de los arbitrajes de inversión, donde se considera que el Estado es una unidad, entonces cualquier entidad del Estado puede afectar un contrato de concesión que es una inversión extranjera, entonces esto puede llevarse tranquilamente también al arbitraje de inversiones. O sea que no veo ningún problema con ese lado. Perfecto, tenemos una tercera y última pregunta, es si entendemos que las potestades sancionatorias no son arbitrables, puesto que no son o no pueden ser consensuadas, ¿cómo se podría considerar arbitrable potestades de interpretar contratos si ha sido establecido por ley? ¿Qué diferencia una potestad sancionatoria de la potestad de interpretar ambas establecidas mediante ley? A ver, no importa el tema de la legalidad acá, ¿ya? Porque la potestad sancionadora tiene un tema, o sea, el Estado tiene un monopolio de la punición, un monopolio exclusivo, ¿ya? O sea, el Estado aplica la sanción como una consecuencia derivada de un poder exorbitante, ¿sí? Que es el poder sancionador. Es una cosa. Otra cosa es la potestad interpretativa. La potestad interpretativa
No es excluyente, porque así como el regulador interpreta, también interpretan los árbitros. Ojo, no es exclusiva ni excluyente. Y además es una potestad que se da con respecto a los contratos. O sea, expresamente la ley dice, el CETRAN dice que se pueden, digamos, están vinculadas a la interpretación de los contratos. Entonces, simplemente es una potestad de ejecución contractual más del Estado. No es un tema sancionador. Por ejemplo, los argentinos piensan que hay sanciones contractuales derivadas de los franceses. Entonces dicen, oye, las penalidades son sanciones contractuales. Perfecto, pero se pueden arbitrar, por ejemplo. Multas, sanciones, inhabilitaciones, todo eso se arbitra sin problema. No pasa nada. Pero, por ejemplo, si un regulador viene y dice, no hay incumplimiento, por eso voy a poner una multa sancionadora, eso no. Ese es el límite, justamente. Cambio la interpretación sin problema alguno. Yo no veo ningún problema porque no es lo mismo que una potestad sancionadora. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Bopaya, por haber absuelto las preguntas del público. Con esto damos por concluida la primera exposición del día de hoy.